El Cabildo de Corinto está habilitado desde el 2016, es un cabildo habilitado en donde, de acuerdo a la ley y la norma, los recursos del Sistema General de Participaciones le llegan de forma directa. No es un cabildo común y corriente, que los cabildos común y corriente, el recurso del Sistema General de Participaciones le llega mediante las alcaldías, ¿sí? Entonces Corinto es uno de los 5 a nivel del país que está habilitado en este momento. Entonces la estructura prácticamente es como una estructura estatal, ¿sí? O sea, aparecemos las autoridades, aparecen unos equipos, digamos, ustedes lo llaman ministerio, nosotros lo llamamos yajas dentro del Cabildo Indígena de Corinto, y que cada ministerio para ustedes, para nosotros yajas, ¿sí? Cada uno tiene un coordinador, ¿sí? Entonces ahí está la yaja de salud, que es una de las más grandes, la yaja de educación, la yaja económica, la yaja de justicia y armonía, la yaja de emprendimientos comunitarios, la yaja de cultura y deportes, ¿sí? Entonces nosotros como autoridad, el movimiento que nosotros hacemos es, cada autoridad hace un trabajo político en esas yajas o en esos ministerios. Esa es la forma como nosotros trabajamos. En este caso, a mí personalmente me corresponde orientar el Ministerio de Educación o la yaja de educación, una yaja muy grande, por lo que absorbe casi todo el tiempo. Pero eso se hace bajo nuestros usos y costumbres, ¿sí? En la yaja de salud, exacto, nosotros las autoridades indígenas estimulamos la transformación de nuestras plantas medicinales, ¿sí? O sea, esa transformación se hace a base de estudios, digamos, técnicos organizados, pues para tratar de sacar el mejor provecho a nuestras plantas medicinales, y eso lo hacemos mediante nuestras empresas propias. O sea, nosotros el Cabildo de Corinto ha comenzado a dar estímulos a las empresas propias, que las llamamos colectivos minqueros. O sea, la gente se agrupa, se asocia mediante esa figura jurídica en donde nosotros podemos apoyar a nuestros comuneros. Eso se llama economía propia, ¿sí? Qué bien. De esa forma, pues, venimos haciendo el trabajo con las distintas yajas, los distintos ministerios, y en cuanto a la economía. Nosotros, en la parte ya económica, firmamos unos contratos con el Estado, pero también con asociaciones, con ONGs, que los hacemos directamente, en donde en la parte económica, y ahí también podemos solventarnos y apoyar algunos proyectos productivos a nuestras comunidades. Eso sería de la parte económica, cómo funciona el Cabildo, ¿sí? De igual forma, nosotros como estructura, una forma de recolectar recursos para el sostenimiento de un cabildo es crear unos impuestos que, por ejemplo, a cada dinamizador que vaya a contratar, pues se le aplica el 4%. Cada proceso, cada proyecto aplica el 4%, lo mismo como se aplicaría a una alcaldía. Eso nos sirve, pues, para nosotros pagar la energía, el agua, el internet y todo lo que tiene que ver con el mantenimiento y el servicio que se le brinda a la misma comunidad. Como autoridades indígenas tenemos un camino, ¿sí?, de ayudar a nuestras víctimas por violencias, digamos, de guerra. Pero también existe otra clase de violencia, la violencia intrafamiliar. Eso se hace un proceso jurídico con ellos, pero al mismo tiempo viene acompañado con el apoyo psicológico, que eso lo coge la yaja de justicia, pero también se apoya mucho en la yaja de salud, ¿sí? Ese se hace un acompañamiento en la parte jurídica, aplicando remedio a aquellos que se han desarmonizado y han hecho esa clase de agresiones a nuestros menores o a nuestros mayores, o a lo que tiene que ver con la agresión a la mujer, ¿sí? Entonces se aplican los usos y costumbres en donde las personas que son
digamos, judicializadas o son desarmonizados, inmediatamente se le aplica el remedio. El remedio son por agresiones leves, por intentos, por todo lo que tiene que ver, son de 30 a 40 fuetazos, ¿sí? Más, o si eso se pone muy grave, pues la expulsión del territorio, y si se pone muy grave, pues eso van a patios prestados en los sitios de reclusión. De acuerdo a eso se hace todo un proceso de armonización y ellos en 3 o 4 años pues vuelven al seno de sus familias, al seno de las comunidades, pero teniendo en cuenta de que toda la comunidad pues va a estar muy pendiente de ese trabajo que se le hizo, y hay mucha gente que se ha resocializado. De acuerdo a lo otro, pues sí se aplica todo lo que tiene que ver con las normas, de acuerdo a los usos y costumbres. Cada desarmonizado, en ese momento se le aplica pues todo lo que tiene que ver con los trabajos espirituales y ayudar a aquellas personas que han sido víctimas de ese proceso, pues en la parte espiritual hacerle un trabajo mucho más importante y mucho más veraz con lo que tiene que ver de nuestros usos y costumbres. Cuando se habla de usos y costumbres es una dinámica espiritual. Sí, señor. Las principales amenazas que tenemos nosotros en el territorio es el proliferamiento de los grupos armados y el proliferamiento de los cultivos ilícitos. Esa podríamos decirles que es una de del mayor cáncer que tiene en este momento la gobernabilidad del Cabildo de Corinto. ¿Sí? De ahí ya se desprende todo. Sí, señor. Don Winmar, ¿y cuál ha sido o cómo ha sido el acompañamiento del gobierno en cuanto a ese tema? Bueno, el acompañamiento del gobierno estatal ha sido mínimo. Primero porque cada vez que se habla del fortalecimiento de los grupos armados, no hay necesidad de uno ser un indígena o de uno ser un superestudiado para darse cuenta que las políticas estatales van en contra de la paz, ¿sí? Acordémonos todos cuando el movimiento Centro Democrático dijo que al llegar ellos al poder iban a volver tris a los acuerdos de paz, pues eso es lo que estamos pagando todos los colombianos en este momento con haber hecho trizas un proceso de paz, porque nosotros sí teníamos claro que en ese proceso de paz, sí, al haberle dado cumplimiento, eso había sido el acordonamiento de esos grupos armados. El tener esos grupos armados es más, digamos, es más barato tener 500 o 1500 personas en un espacio en donde se puedan hacer productivos, en donde ellos se puedan resocializar, y no 1500 personas en el campo echando bala y al mismo tiempo dándole ese realce a aquellas acciones o digamos en el proliferamiento también de los cultivos ilícitos. Eso tiene que ver mucho del impacto que tenemos nosotros las comunidades indígenas con respecto al gobierno, y eso también aboca todo. Yo personalmente les diría a ustedes que las políticas neoliberales o las políticas estatales no ayudan mucho a la población indígena o a la población menos favorecida en Colombia. Los Paes son un pueblo agrícola. Su economía es basada en una rudimentaria tecnología. Es básicamente el autoconsumo. Los ciclos vitales y las actividades cotidianas se encuentran determinadas por el trabajo de la tierra, las fases agrícolas. El pertenecer a esa comunidad implica ser un buen obrero, un buen trabajador de la tierra. En Colombia, desde los años 50, los grupos armados de extrema izquierda buscan por medio de las armas hacer revolución, la que ha llevado a la construcción de territorialidades armadas en las zonas en donde estas organizaciones operan, cuyas razones son geográficas, históricas, sociales y políticas. La afectación sobre el pueblos originarios se ha dado por el proceso territoriales y socioeconómicos que se ponen en riesgo la cultura y la vida misma de los pueblos indígenas. Son víctimas en tanto colectivos en la medida que en el conflicto armado afecta a su territorio y en su cultura. El departamento del Cauca está ubicado al sur-occidente del país. Se caracteriza por albergar el mayor porcentaje de población indígena del país.
unos 190.069 personas indígenas aproximadamente, cerca del 20% del total departamental. Según los riesgos de la OMG, entre el 1958 y el 2019, los pueblos indígenas han sido violentados con un total de 511.000 víctimas. Durante el conflicto, el asesinato selectivo es el principal hecho de víctimas, de un total de 2.300 víctimas durante el periodo registrado. Como consecuencia del conflicto armado, se produjo un masivo reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. La niñez indígena se encuentra en una posición de mayor vulnerabilidad frente al reclutamiento debido a las condiciones socioculturales de su comunidad. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, desde 1958 hasta el 2020 han sido reclutados más de 1.860 menores de edad. Muchas gracias.